Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. Bueno, en esta ocasión, como ustedes pueden ver, yo les traigo esta hermosa mantita elaborada en un hilo como afelpado, apeluchado, digo yo. De verdad que es muy suavecita, muy calientita al tacto. Miren, la hebra es así. Ya les voy a mostrar, es así. Así como la textura como de peluche, de felpa. De verdad es súper bonita y quería compartir con ustedes pues la elaboración más o menos, que el punto es muy sencillo, es punto jersey, similar al de 2 agujas, pero en esta ocasión lo vamos a tejer con los deditos. Y si no, pues también pueden ayudarse con un crochet. Yo utilicé a momentos este crochet número 6.5. De aquí, miren que la punta es bien gruesa, para ayudarme solamente como para alar. Bueno, no me alargo más y adelante con el video. Ok, miren, para esta manta aproximadamente tiene 1,80 m por 1,10 m. Yo la utilicé 9 ovillos de esta marca. Alice Puff Fine Color, es así matizado, ya viene el hilo así en varios colores. Miren, aproximadamente tiene, es de 100 gramos, pero tiene 14.5 metros, 15.8 yardas la medida. Yo he utilizado aquí para esta medida, como les indico, he utilizado 9 ovillos, pero la medida como yo quería la manta grande, ya la hice de 180 centímetros de ancho por 1.10. Voy a necesitar aproximadamente unas 4 madejas más para que me quede de 1.50 a 1.60. Voy a comprar unas 4 madejas más para que ya me queden esa medida, pero ya les digo a ustedes para que más o menos tengan una idea. Si yo pienso que con 9 madejas, que fue lo que yo de principio compré, con 9 madejas sí sale una manta de 1.40 por 1.40, para que ya ustedes se hagan la idea, entonces y puedan comprar. Entonces, bueno, miren cómo elaboré este punto. Es súper facilito. Facilito. Hagamos de cuenta, voy a hacerles una pequeña muestra, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos aquí, vamos a coger, ya en todo mi ancho, yo utilicé 133 puntitos de estos gajitos. Ya el hilo viene así, con estos gajitos ya hechos, como el punto ya hecho. Entonces, lo único que nosotros hacemos es tejer de la siguiente manera. Voy a retirar mi manta para poderles explicar. Ok, miren. Para elaborar este punto es súper sencillito, es muy facilito. ¿Cómo es? Por ejemplo, vamos a coger nuestra muestra, ¿no? Tenemos 3, 6, 7 puntitos. Vamos a coger solo 7 puntitos para hacerles la muestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos así nuestro hilo. Si, por ejemplo, ustedes son derechas, tienen así su manta. Yo soy izquierda, pero no importa, igual se puede tejer para cualquier lado. Tienen así, entonces lo único que ustedes van a hacer es pasan su hilo para acá, y en donde ya ustedes tienen marcado el punto de donde van a empezar, lo único que hacen es pasan estos, como ya está el punto hecho, los vueltitos, el puntito, lo pasan y lo alan, lo pasan por debajo y lo traen para el frente. Así, ok. Pasamos ya nuestro hilo completamente. Vamos al siguiente punto, nuevamente por debajo y alamos. Nuevamente por debajo y alamos. Nuevamente por debajo y alamos. Así vamos a ir trabajando
por toda nuestra hilera. Y esto es todo el punto. Tengan en cuenta, eso sí, no saltarse ningún puntito, porque después sí se les va a complicar si no saben cómo arreglarlo y les va a tocar desbaratar todo otra vez. Entonces, miren, aquí tenemos ya nuestra primera vuelta. Miren, y así es como nos va quedando, así. Ustedes halan bien su puntito. Y así tenemos nuestra muestra. Miren. Ok, la segunda fila. Nuevamente, el primer puntito lo pasamos por debajo. Así. Y el hilo lo traemos para el otro lado. Y continuamos trabajando. Así mismo. Pueden tejerlo con sus deditos o también pueden ayudarse con un crochet grueso. Por ejemplo, así. Y lo único que hacemos es por debajo, pasamos el punto. Miren. A mí se me hizo un poco más fácil y yo a ratos sí lo utilizaba. Porque realmente sí, los deditos se cansan. Entonces, con el crochet uno avanza un poco más. Y miren. Así. Y así nos queda igual. No hay ninguna variación en tejerlo con el crochet y tejerlo con los dedos. Nuevamente, pasamos el hilo para el siguiente lado y lo que hacemos es el punto lo traemos para el frente. Igual. Y continuamos trabajando. Y esto es lo que va a hacer toda su vuelta, toda su vuelta. Por eso les decía, el ancho lo determinan ustedes y el alto también. Principalmente el ancho, porque ya con el alto ya ustedes le van dando la altura que quieren. Pero como yo les digo, mi manta tiene 1.80 centímetros por 1.10 con 9 ovillos. Entonces, si yo la hubiera querido hacer de 1,5 metros, tranquilamente puedo utilizar los 9 para que ya ustedes tengan una idea de cuánto material pueden comprar. Si la quieren hacer de 2 metros por 2 metros, considero yo que ahí sí tienen que gastar un poquito más. Entonces alrededor de unos 15, unos 16 ovillos más o menos. 16, 17 ovillos aproximadamente para que les quede entre 1,90, 1,80 por ambos lados. Les quede cuadradita la mantita. Y miren, y así vamos a ir trabajando toda nuestra vueltita, toda la vuelta. Así nos va quedando de este extremo, así nos queda de este otro lado y así nos queda aquí abajo. Cuando ya llegamos al final, llegamos al tope del tamaño que nosotros queremos, ¿cómo vamos a cerrar la vuelta? Ya hemos terminado nuestra vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Del lado donde empezamos, no donde terminamos, donde empezamos, lo que hacemos es lo siguiente. Este punto lo pasamos para acá. El primero va al segundo, así. Lo alamos. Nuevamente, este va para acá. Así. Se ala. Nuevamente, el que sigue pasa por el centro. Se ala. El que sigue pasa por el centro. Así, miren, ¿ve? Y así les va quedando la terminación. También pueden ayudarse con el crochet. El punto lo pasan para acá. El punto lo pasan para acá. Como si hiciéramos punto deslizado para las que saben tejer crochet. Ok, miren. Y así termina nuestra. Aquí lo que nosotros hacemos es cortar. Pasamos el punto. Sacamos el hilito. No quiero cortarlo todavía porque voy a comprar más. Pero bueno, lo que hacemos es, se corta el hilo y lo que hacen ustedes es pasarlo por debajo y ya rematar. Y eso es todo lo que consiste la manta. Todo este puntito es súper sencillo, de verdad. Y yo considero que primero háganlo en este punto y ya después ya ustedes van haciendo variaciones. Yo quería hacer el punto en relieve, cruzado, pero realmente ahí sí se necesita muchísimo más material. Entonces, el punto al ser cruzado pierde altura.
Al trabajarlo así, el punto sencillo, ganamos altura y miren cómo queda del lado al revés, que también se puede utilizar. Si ustedes tejen todos los puntos y no se saltan ninguno, les prometo que les va a quedar así tan bonito que pueden utilizar la manta tanto revés como derecho, de cualquiera de los dos lados. Y miren que el terminado también queda muy bonito. Miren, queda muy bonito por ambos lados. Ahora bien, si ustedes no tienen este material, no hay problema. Van a trabajar con un material similar, pero que hay también el hilo Alice, que viene así gruesito, pero viene normal, el ovillo normal, sin hacer los puntitos. Hagamos de cuenta, yo en este momento no tengo ese hilo, pero vamos a hacer de cuenta que es este. ¿Ok? Entonces, aquí sí vamos a trabajar con una cadena normal y vamos a necesitar, bueno, si quieren trabajarlo ustedes pueden hacerlo con sus deditos también, que hacemos nuestro primer nudito. Ok, ahí lo hacen grandecito. Y esta primera vuelta que vamos a hacer puras cadenitas, no aprieten el punto. Entonces lo que hacemos es pasar el hilito por el centro y vamos haciendo cadenas. Miren, así. Vamos haciendo cadenitas. Cadenitas. Por eso les digo yo, en la primera vuelta sí considero que vamos a necesitar nuestro crochet para que el punto no quede demasiado grande. Entonces, les quede todos del mismo tamaño. Miren, así. Nuestra primera vueltita. ¿Ok? Ya que ustedes tienen el tamaño que escogieron, asimismo regresamos para acá. Ok, ya que ustedes tienen su vueltita de cadena, el primer punto queda aquí, al aire, así. No lo vamos a cerrar. Y nos vamos a meter en el siguiente punto. Les recomiendo utilizar un crochet. Y ustedes lo que van a hacer es que van a traer su hilo para acá. Y dejamos el punto en suspensión, así. Nuevamente, en el tercero, alamos el punto, el hilo. Y así vamos a ir trabajando. Vamos al siguiente punto. Aquí miren, vean. Y pasamos nuestro hilo. Así. Vamos de preferencia ustedes pueden ayudar si van sosteniendo el punto anterior para que no alen el hilo. Vamos al siguiente. Ok. Para que sus puntitos le queden iguales. Así. Quizás es un poquito más complicado, pero hasta que ustedes ya le van cogiendo el golpe, se les va a hacer más fácil. Nuevamente nos vamos al siguiente punto y alamos nuestro puntito. Así, ok. Nos vamos al siguiente. Alamos el hilo. Ok. Y en el último punto hacemos lo mismo. Alamos el hilo. Ok, ya tenemos aquí nuestra primera vueltita terminada. Vamos a la siguiente fila. Lo mismo que hacíamos con nuestra manta. Nos vamos a ayudar así. Por eso les digo, mejor de preferencia ayúdense con el crochet, porque se les va a hacer muchísimo más fácil poder trabajar. Miren, aquí pueden utilizar también sus deditos porque ya está el punto más grande. Teniendo en cuenta no alar demasiado para que no pierdan su punto anterior. Van trabajando así, miren, ¿ve? Despacito. Nos vamos al siguiente punto. Al siguiente punto. Siguiente punto. Si se fijan, trabajando despacio, tienen que tener un poquito de paciencia, pueden hacerlo. Miren así y nos vamos al siguiente punto. Ok, y ya tenemos dos filitas.
Miren. Ahora continuamos con la siguiente vuelta. Tercera fila. Así el punto y alamos el hilo por acá. Nuevamente. Siguiente punto. Siguiente punto. Siguiente punto. Siguiente punto. Miren, así. Así les debe ir quedando. Siguiente punto. Siguiente punto. Y siguiente punto. Ok. Así, miren. Y así ustedes van a ir trabajando toda su vuelta. ¿Cómo cerramos la vuelta? Pasamos el primero al segundo. Perdón, el segundo al primero por el centro. De ahí el siguiente punto lo pasamos por el centro. Miren, de ahí el siguiente punto lo pasamos por el centro. Nuevamente el siguiente punto pasa por el centro. Siguiente punto por el centro. Y el siguiente punto por el centro. ¿Ok? Y así queda su manta, miren. Y así ustedes van a ir trabajando la cantidad de la medida que necesiten. Y ya al final, pues lo que hacen es esconder sus hilos y rematarlos. Y también les va a quedar muy bonito. Recuerden que este es un hilo macramé que no es ideal, pero lo que quería era mostrarles en la puntada para que ustedes vean que si no tienen el mismo material, si no tienen este material, igual pueden trabajarlo con un hilo que sea bien gruesito, bien afelpado, calientito para hacer su manta, y lo hacen de una forma diferente, lo tejen con sus deditos o con un crochet más grande, avanzan mucho más rápido y pueden terminar su manta, ¿no? Entonces miren, aquí están las dos formas, está con este hilo y está con otro material, pero la puntada es igual. Bueno, amigas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado el tutorial. Anímense a tejer esta manta, de verdad que es muy bonita, es un material súper calientito. La marca Alice sí está saliendo en muchísimos países, entonces considero yo que sí pueden encontrar el material. Y si no, pues como les digo, lo pueden trabajar en cualquier material grueso, calientito. ¿Saben qué es lo más bonito de este material? Es que no bota pelusa. Entonces ideal para las mantas, sea de bebé, sea de adulto. Hilos de un solo color y también vienen hilos matizados. Así como ustedes ven aquí, ya el color ya vino así. Y de verdad hay gran variedad. No es publicidad por si acaso, pero les estoy contando el material que utilicé. Es este, nuevamente les muestro la etiqueta. Es este Alice Puff Fine. Hay me olvidaba de aclararles. Hay el Alice Puffy, que es un poco más grueso, pero viene en menos cantidad, viene en 9 metros. Pero ese es bien grande siquiera hace dos de estas, así más o menos. Queda el punto. Bien grueso. Es bien pachoncito el hilo. Pero en ese sí necesitarán un poquito más si ustedes ya quieren una manta más grande. Yo quise probar este y de verdad me encantó el resultado. La manta no pesa. Como les digo, la puntada queda muy bonita. Miren el revés. Miren el derecho, queda muy bonita la puntada, el material es muy bonito, lo recomiendo. Y bueno amigas, ya no me alargo más, espero que este video les haya gustado, que les sirva también para que ustedes se animen a hacer una manta y ya tengan una idea de las medidas aproximadamente y de cuánto pueden comprar para realizar la de ustedes.
Y bueno, pues chicas, nos vemos en un próximo video, no sin antes decirles que si les gusta el contenido que ustedes encuentran aquí en mi canal, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse si son nuevas, de comentar y compartir para así llegar a muchísimas más personas y que se unan a nuestro canal. También no se olviden de visitar mi segundo canal donde yo estoy subiendo recetas que estoy aprendiendo aquí en Turquía y bueno, pues de pronto les puede gustar a ustedes también. Miren la publicidad si pueden, por favor, y de esa forma ustedes están contribuyendo y ayudándome a que yo siga generando contenido para ustedes. Nos vemos entonces en un próximo videito. Adiós.